Genial. Listo, ya puedes arrancar. Buenísimo. Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias a la gente que se conectó ya y a la demás la vamos sumando con el tiempo. Hola Silvia, hola Alejandra, que veo que ahí escribieron en el chat. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Hoy vamos a continuar un poco con este curso de herramientas digitales para una mejor comunicación. Vimos, recordamos, refrescamos un poco la memoria, en las primeras partes del curso, herramientas más ligadas a las redes sociales, propiamente dichas como las conocemos, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube incluso, LinkedIn. En la clase anterior ya como que salimos un poco de las redes sociales y hablábamos de email marketing. Vimos MailChimp, que es una de las plataformas por excelencia más conocidas de lo que es email marketing y cómo se trabaja ese fenómeno del email marketing. Hoy vamos a seguir viendo herramientas que no están tan ligadas a las redes sociales o directamente ligadas a las redes sociales. Nos vamos a involucrar en lo que es un sitio web. ¿Y por qué es importante para una empresa, para una marca, para una organización tener un sitio web? Básicamente porque es como nuestra carta de presentación, como así lo eran las redes sociales también. Nuestra carta de presentación en la red va a ser nuestro sitio web. Ahí es donde la gente va a encontrar nuestra información, donde la gente de alguna u otra manera va a poder interaccionar también con nosotros, va a poder contactarse, va a poder ver cómo es la estructura de nuestra empresa, de nuestra organización, de nuestro sindicato, de nuestro emprendimiento, de lo que fuese que tenga que administrar. Y van a poder obviamente encontrar de alguna manera Cristian, se te está cortando el audio. noticias ligadas a nuestra institución. Podemos escribir entradas que van a ver que son las noticias. A ver, esperen que si no cambiamos de micrófono. No Deme sé si un el resto lo segundito. escucha bien, a mí se me cortó, capaz que sea un problema de mi internet. A ver ahí, ¿me escuchan bien? Ahí dicen que es Ahí genial. Ahí sí, ¿Sí? pareciera que sí, que mejoró. Dale, perdón. Refresco, repito entonces. Buenísimo. Sí, perdón, me acerqué un poquito el micrófono porque lo tenía lejos. Tengo un micrófono de pie y estaba medio ahí lejano. Okay. Gracias por la aclaración. Eh, Les digo, es como nuestra carta de presentación con la red, va a ser nuestra mejor herramienta tal vez para los que utilizan redes sociales. Obviamente esto que hay que complementarlo con las redes sociales, pero para por ejemplo, las empresas que por ahí no estén presentes en redes sociales van a tener su mejor arma, por así decirlo, en Internet, va a ser explotar de manera correcta el sitio web. Ahora vamos a empezar a ver por qué es importante tener un sitio web y qué podemos hacer para mejorar el posicionamiento en los buscadores. Que esto es algo que hablamos en los encuentros anteriores. Google, por ejemplo, cuando nosotros buscamos algo en Google, nos mostrará siempre, primero a la gente que pague por esos anuncios donde quiera estar primeramente mostrado, ¿no? Vieron que cuando ustedes buscan en Google, cualquier cosa que busquen, siempre tienen una o dos cositas de anuncios que Google incluso avisa que son anuncios, pero que son empresas que le pagan a Google para aparecer primero en su buscador. Bueno, pero nosotros desde la forma gratuita, desde la mejora en la comunicación digital, podemos utilizar algunos recursos para mejorar esa ubicación, ese posicionamiento SEO, así se llama, para estar presentes, obviamente, con nuestra marca por encima de otras y obviamente más al alcance de la mano de la gente que busca información sobre nuestro sector o que busca nuestra compañía, nuestra empresa, nuestra organización a través de los buscadores. Generalmente los buscadores por excelencia son Google, bueno, y después había otros como por ejemplo Yahoo, en una época era como el más conocido, pero después como fue perdiendo terreno con lo que es Google. ¿Por qué es importante para nuestra empresa o para nuestro negocio tener un sitio web? Bien, esto algo lo habíamos comentado en las primeras clases, en los primeros encuentros, donde obviamente hablábamos de la importancia de generar marca y contenido para lo que es el mundo global y la red. Pero básicamente un sitio web proporciona para nosotros una globalidad capaz de traspasar fronteras y llegar a miles de kilómetros de distancia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hace básicamente unos 15, 20 años, cuando el boom de Internet empezó a globalizarse, o en el mundo empezó a utilizarse muchísimo más que solo para enviar mails o para organizar la manera laboral de trabajar, las empresas, las marcas, empezaron a estar presentes de la manera digital a través de sitios web. Eso en ese momento tenía un sentido, hoy por ahí tiene otro, porque con la aparición y con la tendencia de las redes sociales, obviamente los sitios web tuvieron que reestructurarse y acomodarse a los distintos contenidos. Piensen que hace 15 o 20 años
nosotros no estábamos tan interconectados como lo estamos ahora, que estamos hablando, por ejemplo, ahora a través de una aplicación digital como lo es Zoom, pero también hablamos con nuestras familias a través de WhatsApp, esto es una red social. Compartimos las mejores fotos de nuestras vacaciones en Facebook, por ejemplo, eso es una red social, o hablamos por el chat de Instagram con alguien. Bueno, básicamente estamos todo el tiempo utilizando las redes sociales, pero hace 15 o 20 años, cuando los sitios web o las marcas empezaron a aparecer en sitios web, no tenía tanto sentido, o tal vez no era para interaccionar con el público, sino más para mostrarse. Hoy ese para mostrarse sigue estando vigente, digo, todas las marcas reconocidas del mundo tienen sus sitios web, pero además permiten al usuario interaccionar con la marca. Como en las redes sociales vimos que la gente puede dejar un comentario, puede likear, puede compartir, bueno, en los sitios web pasa lo mismo. Hace 15 o 20 años las marcas mostraban tal vez sus productos a través de un sitio web, pero era imposible comprar un producto a través de un sitio web. Eso con el paso del tiempo, con la aparición del e-commerce, o hasta incluso con la aparición de las redes sociales, todo esto se magnificó, por así decirlo de alguna manera, y obviamente la gente ya puede participar incluso de los sitios web de las empresas y de las organizaciones. Puede comprar, puede dejar comentarios, puede compartir la información, puede hacerse cuentas de usuario para escribir dentro del sitio web y demás. Digo, hay muchas funciones y hay muchas funcionalidades que se le dan a los usuarios y obviamente a la gente que administra los sitios web, que ahora vamos a empezar a ver de qué se trata y para qué sirven, obviamente. Hoy en día es muy importante que una empresa tenga un sitio web, y es muy importante también que se preste atención en qué vamos a mostrar en ese sitio web. El objetivo principal de las empresas es que la gente que entra a visitar nuestro sitio web encuentre lo que está buscando. Dependerá del sector, digamos, al cual pertenecemos o el servicio que nosotros prestemos a la comunidad, que pueden encontrar en nuestro sitio web. Digo, si nosotros somos Mercado Libre, por ejemplo, la gente entrará a Mercado Libre seguramente a comprar o a vender un producto, o a buscar más o menos, puede haber otras funciones, por ejemplo, ver cuánto sale un auto que me quiero comprar, por ejemplo, ver cuánto, o que quiero vender, cuánto es la gama de precios que se está manejando, por ejemplo. Esa es una función secundaria, pero la mayoría de la gente que entra a Mercado Libre entra a comprar o a vender un producto. Entonces, la idea es que la gente que entra a mi sitio web pueda encontrar lo que busque, es decir, pueda encontrar ese producto que está queriendo vender o comprar, y obviamente que vuelva a visitarnos. Eso es fundamental. Si nosotros somos un sitio de noticias, por ejemplo, y escribimos noticias que son mentiras, seguramente la gente que entre después compruebe que lo que estamos diciendo es una falacia y no vuelva a visitarnos. La idea es que no pase eso. Bueno, para todo eso, además de tener un bonito sitio atractivo en cuanto a lo visual y demás, obviamente hay que darle credibilidad a la persona que nos visita. La web, recuerden, va a ser la cara de nuestro negocio, la fachada de la empresa, por así decirlo, dentro de Internet. Así que hay que, y vamos a ver ahora cómo hacerlo, hay que tenerla acondicionada, digamos, con los colores de la empresa, como habíamos visto en las demás herramientas, con las tipografías de la empresa, puede haber otras incluso también, pero la idea es que se mantengan los valores de mi marca, mi empresa, mi organización dentro del sitio web también. Obviamente, si para las redes sociales utilizamos un lenguaje formal, por ejemplo, tratamos a nuestros seguidores de usted, bueno, dentro de nuestro sitio web los tendremos que tratar de la misma manera. Si tratamos a nuestros seguidores de voz o los tuteamos en redes sociales, bueno, seguramente utilicemos un lenguaje más informal y en nuestro sitio web haya que utilizar el mismo formato. La idea es tener información relevante dentro de nuestro sitio web. Ahora vamos a ver, dependiendo del sector, qué podemos darle a la gente, pero la idea es tratar de, en ese sitio web, encontrar un vínculo de confianza con la gente que diga, che, mirá qué buen sitio web, voy a volver a visitarlo, me interesa lo que muestra esta empresa acá, quiero información del sector de la industria, bueno, puedo entrar a este sitio web y encontrar, no sé, noticias sobre el acero, por ejemplo, ¿no? Que siempre nos vamos a nuestro amigo el acero, bueno, tengo, por ejemplo, noticias del sector, tengo información institucional sobre la empresa o la entidad a la cual represento. Digo, todo eso es información que a la gente que nos visite, seguramente no todo el público del mundo nos visitará, pero la gente que esté interesada en el sector o gente que trabaja con nosotros, seguramente le interese visitarnos. Las características que tiene que tener un buen sitio web, que creo que es la siguiente filmina, ahí lo están viendo. Primero, tiene que estar alojado en un buen hosting. ¿Qué es un hosting? Me dirán ustedes. Bueno, un buen hosting, primero un hosting es el alojamiento web, así lo dice su nombre, es la traducción, es el servicio que provee a las distintas páginas web, a los usuarios de Internet, un espacio de almacenamiento en línea. ¿Vieron cuando a ustedes se les llena la memoria del teléfono que pueden
dependiendo del teléfono que tengan, o pueden comprar una memoria para tener más almacenamiento, o ahora hay distintos teléfonos o distintas compañías que ofrecen un almacenamiento en la nube. En la nube es básicamente ampliar nuestra cantidad de memoria en un lugar virtual, digamos que físicamente no existe, pero que las empresas brindan para que nosotros podamos lograr tener mayor capacidad de almacenamiento. Bueno, en los sitios web pasa exactamente lo mismo. Si yo tengo un sitio web donde voy a estar constantemente cargando videos e imágenes, seguramente pesará mucho más, digo, en capacidad, pesará mucho más que uno en el que solo cargue texto. Entonces, deberé ahí tener un buen hosting, que obviamente esto es pago, que me permita tener y cumplir con las expectativas de la gente que me visita. Si yo, por ejemplo, soy YouTube, donde es una plataforma, estamos hablando de una plataforma de videos, que constantemente se comparten y se suben videos, la gente sube videos todo el tiempo, hay millones de usuarios, bueno, el hosting de YouTube será mucho más grande que el hosting de un diario local, por ejemplo, un diario zonal, donde se compartan noticias, pero que sean solo de imágenes, digo, fotos y texto, por ejemplo, ¿no? Por citar un caso. Lo que tiene de bueno el hosting es que también nosotros, contratando un servicio de hosting, accedemos a herramientas y asesoramiento de gente que obviamente nos acompaña en esta aventura de involucrarnos en el sitio web para administrar nuestro sitio. Esto es decir, nos van a facilitar un mantenimiento para que la página, por ejemplo, no se caiga cuando tiene muchas visitas. Esto puede pasar que si nosotros, por ejemplo, superamos las expectativas, contratamos un servicio de hosting y teníamos pensado que nos visiten, no sé, 100 usuarios por día como máximo, y de repente nos visitan 1000, bueno, la página empezará a andar más lento, a veces se caerá este servicio de hosting y la gente dependiendo del servicio que contratemos, nos recomendará ampliarlo o reducirlo si es que no estamos utilizando todos los recursos que contratamos en su momento. También nos brindarán autoinstaladores o creadores para esos sitios web, plantillas, ahora vamos a hablar un poco sobre eso, para mejorar el diseño. Hay muchos servicios, la cantidad de hosting que hay, sobre todo en Argentina, es muchísimo, porque hay muchos programadores que se vuelcan a administrar este tipo de sitios, y obviamente es algo redituable para la gente que se involucra en el análisis de sistemas o programación, etc. Entonces, además de almacenar nuestros archivos, el hosting nos dará asesoramiento, nos dará autoinstaladores, nos dará recursos para que nosotros administremos mejor nuestro dominio. ¿Qué es el dominio? El dominio, o DNS, así lo van a escuchar alguna vez, es básicamente el nombre de la URL de la página que nosotros elijamos. Obviamente esto es como el documento nacional de identidad que tenemos todos con un número de documento. Esto es para el sitio web. Esto también es pago, digo, hay dominios gratuitos, pero generalmente cuando uno lo lleva a nivel empresarial, y ahora vamos a ver cuáles son las diferencias, bueno, tiene que pagar un precio que es bastante chico, digo, esto se renueva anualmente. Hay una página que se llama nick.ar, que es obviamente es como si fuese nuestro documento. Ahí encontramos, digamos, todas las páginas y URLs que están registradas. Y obviamente, si yo tengo, por ejemplo, soy el dueño de Zapatos López y quiero registrar el dominio y ya está registrado, tendré que buscarle otro nombre al dominio que yo voy a utilizar para decir www.zapatoslopez.com, porque ya está registrado. Hay que tener en cuenta eso, y además hay que buscar la mejor alternativa para que, como dijimos con las redes sociales, ¿se acuerdan? Los nombres de usuario que sean fácilmente recordables y que logren de alguna manera acaparar la atención, pero que la gente los recuerde. Bueno, habrá que buscar también ahí agilizar el ingenio para que nuestro sitio web también sea fácil de recordar y obviamente sea fácil de encontrar. Con ese fácil de encontrar me refiero a este posicionamiento en Google, que si nosotros metemos muchas palabras complejas, va a ser más difícil de presentarlo para Google. Ahora no me quiero adelantar, pero ahora vamos a charlar un poquito más. Deberemos también a nuestros usuarios entregarles un diseño de página web limpio, sencillo, que sea fácil de entender, que sea fácil de navegar. Digo, si nosotros somos un portal de noticias, por ejemplo, o queremos compartir las noticias de nuestra empresa, bueno, seguramente tendremos que facilitarle a los usuarios la manera de encontrar esas noticias. Digo, tener un home, que es la página principal a donde la gente entra, presentando ahí, obviamente, las noticias más destacadas, por ejemplo, ¿no? La noticia más destacada la pondremos con una foto más grande, con un título más grande. Obviamente esto lo hará un diseñador web.
Yo ahora vamos a charlar un poco sobre cómo presentar esto, pero es muy difícil que en una hora aprendamos a diseñar un sitio web, ¿no? Pero es interesante que tengan en cuenta qué cosas deberíamos presentar de manera más destacada para que la web sea más fácil de navegar y sea más fácil de entender para la gente que nos visita. Y lo importante es que debe tener un diseño responsive, así se dice, al diseño que le permite a la gente que pueda visualizarlo desde cualquier dispositivo. Es decir, nosotros tenemos que crear un sitio web, nosotros o la persona que lo diseñe, seguramente a la hora de pensar un sitio web, o varias de las empresas a las que ustedes pertenecen ya tengan su sitio web, pero digo, si lo quieren rediseñar o readaptar a lo que estamos hablando, es importante que el sitio web de nuestra empresa, de nuestra marca, se pueda navegar desde cualquier dispositivo. Obviamente acá hay, como dijimos, plantillas o recursos que nos dan el hosting y que aparte saben manejar más los programadores que nosotros que somos de comunicación, pero que es interesante que tengan en cuenta que se pueda navegar desde una PC, desde una tablet, desde un celular, y el formato de la web se siga mostrando, obviamente se adaptará a cada dispositivo, pero que se adapte de la mejor manera para que no se vea. Seguramente en algún momento les habrá pasado de navegar un sitio desde un teléfono que se ve todo gigante, y eso es precisamente porque no está adaptado a otros dispositivos, sino que está solo adaptado para la PC. Eso es un error, digamos, hay que tenerlo en cuenta, porque mucha gente visita ya, cada vez usa menos la computadora y visita los sitios desde los teléfonos. Entonces es importante tener en cuenta. Y viceversa también, digo, hay mucha gente que visita desde la computadora y no desde los teléfonos. Eso nos lleva también al tercer punto, que es trabajar con un buen sistema de gestión de contenidos. Digo, hay que tratar de facilitarle a la gente el acceso a la información. Si nosotros vamos a contarles noticias sobre nuestra empresa, bueno, hay que tratar de que, digo, si ese va a ser nuestro principal objetivo, bueno, tendrá que ser lo más destacado cuando entren a zapatoslopez.com, por ejemplo. Si nosotros nos vamos a dedicar, por ejemplo, a vender zapatos, bueno, cuando entren a zapatoslopez.com tendremos que mostrar los mejores zapatos o las mejores ofertas para esta temporada, por ejemplo, ¿no? Hay que tratar de adaptar el contenido a el objetivo que nosotros querramos mostrar. Y eso nos lleva al próximo punto, que es la estructura de un buen sitio web. Todo esto, recuerden, es adaptable a nuestro sector y a lo que nosotros queremos mostrarle a la gente. Antes de diseñar un sitio web, seguramente tendremos que trazar toda estrategia de comunicación digital que habíamos charlado en las clases o en los seminarios o en los días anteriores, diciendo, bueno, vamos a tener esta misión, vamos a calendarizar los contenidos de esta manera, vamos a hablar sobre estos temas. Bueno, esto del sitio web tiene que acompañar toda esa estrategia de comunicación a la que nosotros estuvimos pensando en días anteriores. En el primer paso, digo, cuando nosotros entramos a zapatoslopez.com, por ejemplo, tendríamos que encontrar un menú de navegación. Esto quiere decir una página de inicio donde encontremos una pequeña barrita. Esto seguramente lo encuentren muy amigable en sitios web donde ya hayan visitado. Generalmente en los sitios web hay una barrita donde podemos tocar un botón e ir al sitio principal, donde podemos tocar otro botón y acceder a la información de la empresa. Yo ahí les pongo presentación de la empresa, pero puede ser un botón que se llame Nosotros, por ejemplo, un menú desplegable, donde puede encontrarse información sobre quiénes somos, cómo nació la empresa, quiénes la manejan, la estructura o los integrantes de la empresa, la misión, la visión, los valores, todas informaciones que sean institucionales y que sean realmente valorables o que la gente quiera buscar y pueda encontrar sobre nosotros. Podríamos ubicarla obviamente en entradas que se muestren en ese menú desplegable donde ponemos la presentación de la empresa. ¿Qué ofrecemos? Bueno, si somos Zapatos López, seguramente ofrezcamos productos de calzado. En ese caso, podríamos incluir en el menú ese de la barrita que yo les comentaba, los productos, los servicios que nosotros obviamente brindamos. Y ahí podemos pensar en un menú desplegable, por ejemplo, poniendo, no sé, la temporada de invierno, la temporada de verano, nuestras mejores ofertas, lo más vendido. Digo, ahí hay que agilizar el ingenio, como decíamos antes, para ver a dónde apuntamos y qué queremos mostrar a la gente. Un blog de la empresa, un blog no quiere decir hacer una página aparte, sino un lugar donde podríamos incluir entradas, noticias sobre nuestra compañía, nuestra marca, sobre el sector, donde podríamos brindar información institucional. Por ejemplo, no sé, cambió el presidente de nuestra marca y podríamos hacer una nota informándolo ahí para que la gente lo sepa, para que la gente que entra, tal vez nuestro objetivo principal no es contar noticias de la empresa, y es, por ejemplo, vender productos, como dijimos recién en Zapatos López. Bueno, la gente podría igual, de todas formas, encontrar noticias sobre la marca. O, por ejemplo, la marca participó de
o recibió algún premio, bueno, podríamos incluirlo ahí en nuestro blog de noticias para que la gente sepa y obviamente para fortalecer la marca para fortalecer la fuerza, perdón, de nuestra marca. Y obviamente algo que no puede faltar en cualquier tipo de sitio web es una pestaña de contacto. Si bien como habíamos visto en clases anteriores, el contacto en las redes sociales es mucho más sencillo porque nosotros administrando una página de Facebook, de Twitter, de Instagram, podremos todo el tiempo interactuar con nuestro nicho de seguidores. En un sitio web esto es un poco más complejo porque para interaccionar con nuestra comunidad de seguidores, ellos tendrán que dejarnos un comentario en alguna nota o compartir alguna de nuestras noticias. Pero nosotros tenemos que tratar de que eso se magnifique. Entonces, el contacto en un sitio web tal vez no es tan repentino como sí puede ser en las redes sociales, donde nos contestan un tweet o nos comentan una foto. Y en este caso, lo que tendríamos que nosotros tratar de hacer es dejar un formulario para que la gente deje, por ejemplo, comentarios o dejar los teléfonos para que la gente nos pueda llamar si tiene alguna consulta, alguna duda, alguna queja o tal vez alguna necesidad. Un código postal con la dirección, obviamente nuestro correo electrónico. Eso es importante tenerlo en cuenta para que se fomente la comunicación con nuestra comunidad de seguidores. Esto nos lleva vuelvo entonces. Esto nos lleva al segundo punto. Esperen que me perdí acá. Ahí estamos. Nos lleva al segundo punto, que es tener un buen cuerpo de la página. Un buen cuerpo de la página es lo que vamos a encontrar en el sitio web, es decir, las noticias, los contenidos, el catálogo de productos si vendiéramos productos o servicios. Vamos a tener ahí un contenido principal en nuestra home, recuerden, zapatoslopez.com, por ejemplo, donde se resalte siempre lo que más nos interesa a nosotros como contenido principal y con la posibilidad de actualizarlo temporalmente. Por ejemplo, si nosotros vamos a poner un catálogo de productos, bueno, está bueno que si es un catálogo de productos de invierno, ahora que llegó la primavera, mantenerlo actualizado y pasar a la primavera, digo, ¿no? Esto es básicamente lógica pura. Si nosotros por ejemplo, manejamos un portal de noticias, somos un diario zonal, por ejemplo, bueno, todos los días tendremos noticias, ¿no? Si dejamos 3 días nuestra home sin actualizar, seremos, por ejemplo, un sitio que no está todo el tiempo actualizado y que obviamente no me va a dar las noticias antes que otro. Entonces, la gente elegirá seguir tal vez a otros sitios que al mío. Hay que tener en cuenta bien qué contenido le vamos a dar a la gente y qué puede encontrar en ese sitio principal, cuál va a ser nuestro contenido principal. Si nosotros, por ejemplo, somos una organización de la industria del acero, por ejemplo, y nuestro contenido principal es dar información sobre el sector constantemente, bueno, por día deberemos por lo menos actualizarlo con 1 o 2 notas para que la gente vea que nosotros estamos todo el tiempo compartiendo contenidos. Y eso nos llevará también a accesos a otros apartados. Por ejemplo, si debajo de esas noticias principales nosotros podemos, por ejemplo, poner un banner con una imagen que diga, seguinos en... o no te pierdas las noticias no te pierdas las noticias principales de nuestra compañía, por ejemplo, ¿no? Bueno, y haciendo clic ahí nos llevará a un sitio dentro de nuestro sitio, digo, un subsitio, donde se muestren, por ejemplo, todos los premios que recibimos en los últimos años, ¿no? Por ejemplo, hagamos de cuenta que pusimos un banner que dice Zapatos López premiado otro año más, por ejemplo, ¿no? Y hacemos clic ahí, bueno, y hay un apartado de noticias dentro de nuestro sitio donde muestra todos los premios que recibió Zapatos López y obviamente destacando el premio que recibió en el 2022, perdón. Eso es una manera de que la gente navegue en nuestro sitio sin que se vaya, obviamente, ¿no? Sin tener que ir a la barrita donde nosotros ponemos www.zapatoslopez/ En ese caso, la gente se mantiene dentro de nuestro sitio y lo va navegando con contenidos amenos. También lo que podemos hacer, si vendemos productos o servicios, es, por ejemplo, colocar un plugin, eso lo vamos a ver ahora más adelante, que una de las empresas que es WordPress, ahora vamos a ver de qué se trata, pero es una plataforma web que nos permite a nosotros administrar el sitio web. Bueno, se pueden poner, por ejemplo, comentarios destacados o satisfactorios o imágenes o interacciones positivas de la gente, por ejemplo, en las redes sociales. No sé, nosotros vendemos un producto, a la gente le gustó mucho, nos dejan comentarios muy, muy positivos en las redes sociales, nosotros podemos elegir uno de esos comentarios introducir el código de ese comentario dentro del sitio web para mostrarle a la gente que llegamos al público de manera positiva, por ejemplo, ¿no? Hay muchas marcas que lo hacen, generalmente la marca que vende productos o servicios se nutre de estos contenidos para poder mostrar que llega y tiene empatía con el público.
Y otro caso muy utilizado por las empresas que venden productos o servicios, pero por otras marcas también, digamos que no solo venden productos o servicios, sino que también, por ejemplo, tienen sitios institucionales, es la utilización de casos de éxito. Los casos de éxito son elementos que podemos incluir en plataformas online y que nos permiten mostrar nuestro producto o la institución en sí, como nosotros como marca, aparecemos en otros sectores. Por ejemplo, si nosotros vendemos un producto, cómo la gente utilizó nuestro producto para, no sé, para algo que le terminó siendo redituable, o si nosotros somos una institución, bueno, como por ejemplo uno de los integrantes de nuestro directorio, por ejemplo, participó de algún acto benéfico y tuvo mucho éxito, tuvo mucha difusión, por ejemplo, bueno, eso es un caso de éxito que nosotros podemos contar dentro de nuestro sitio web. Esa es una de las noticias, de las entradas que nosotros podemos generar y que obviamente a nosotros como marca nos serán bastante redituables porque la gente verá que obviamente nos fue bien utilizando un producto o participando de algún evento y demás. Y lo que tenemos que tener también dentro de un buen sitio web, una buena estructura, es un buen pie de página. El pie de página es, ¿vieron? Cuando nosotros navegamos un sitio web que nos vamos abajo de todo, en todos los sitios web siempre hay un pie de página bastante similar donde generalmente se aparecen las redes sociales de nuestra empresa o de nuestra marca. Hay botones donde nosotros podemos tocar, por ejemplo, irnos a la fanpage de Facebook o a la cuenta de Twitter o a la cuenta de Instagram. Y eso nos permite interconectar nuestras redes sociales con nuestro sitio web. Ahí también pueden colocarse los números de teléfono, como habíamos visto en contacto, pueden colocarse direcciones para que la gente nos encuentre físicamente en alguna parte del mundo. Pueden colocarse, por ejemplo, si nosotros tenemos más de un lugar físico donde nos puedan encontrar, por ejemplo, nuestra empresa está presente en más de una ciudad, bueno, podemos poner Buenos Aires, la dirección en Buenos Aires, la dirección en Mendoza, por ejemplo, también, si fuésemos una marca que está presente en las dos provincias, y tener ahí, obviamente, la mayor información posible para que la gente nos pueda encontrar rápidamente. Recuerden que los sitios web son un portal constante de publicidad para nosotros, entonces tenerlo bien administrado, tenerlo bien preparado para que la gente encuentre toda la información de nosotros es algo vital porque nos va a permitir obviamente darnos más visibilidad. Y obviamente lo va a hacer un lugar más dinámico y más ameno para la gente. ¿Y cómo lo hacemos ameno para la gente? Bueno, siempre que nosotros querramos aparecer en la mente de la gente, tenemos que pensar que tenemos que estar presentes siempre en Google. Google es como el gran recurso de los sitios web para entrar en la vida de la gente. Es muy raro que si nosotros tenemos un emprendimiento personal, por ejemplo, la gente vaya de la nada a buscar nuestro sitio web, sino que la gente lo que prefiere hacer, y esto es una tendencia que Google administra, es buscar las cosas en Google y de ahí entrar a un sitio web. Por ejemplo, si yo tengo un emprendimiento de hamburguesas, tal vez haya muchísimos emprendimientos de hamburguesas que tengan su sitio web, pero me convendrá a mí estar presente en Google más arriba que los demás para que la gente me encuentre más rápido y para que, obviamente, tener más visitas. Esto nos lleva a cómo lograr este posicionamiento web, esta optimización SEO, de la que habíamos hablado en algún momento, pero que hoy vamos a hacer foco para ver cómo escribir cuando escribimos entradas, cuando organizamos un sitio web, de manera correcta para que la gente nos encuentre más rápido que a otros en Google. Esto no es más que un recurso muy valioso para los sitios web que tiene una lógica que ahora vamos a ver de qué se trata y cómo se administra según Google. Recuerden que esto de la optimización SEO se trata de utilizar determinadas palabras clave o keywords, ahora vamos a ver cuáles son, a lo largo del texto, cuando hacemos, por ejemplo, una entrada, una noticia, incluir imágenes, incluir links, hipervínculos. No sé si alguno escuchó nombrar alguna vez lo que significa un hipervínculo, pero, por ejemplo, cuando navegamos sitios web y tenemos el texto, no está el texto así a la que te criaste, por así decirlo, sino que también podemos hacer clic en alguna parte del texto y nos lleva a otro sitio web o dentro de mi sitio a navegar por otras entradas de mi sitio. Eso es básicamente crear hipertextos que funcionan muy bien y para Google son un arma letal para mejorar el posicionamiento de nuestra marca. Así que hay que tener en cuenta algunas cositas que ahora vamos a ver bien para mejorar esa optimización. Recuerden que Google, además de que nosotros busquemos en el motor de búsqueda de Google,
tiene también una plataforma que se llama Google Trends, donde muestra las principales tendencias que se están buscando en el mundo. Nosotros podemos entrar a Google Trends y buscar cuáles son las palabras más buscadas de Argentina, por ejemplo, o más buscadas de Chile, o más buscadas de Latinoamérica, filtrar por meses y demás. Eso es una buena herramienta para que nosotros podamos tener conciencia de qué se busca y de si nuestro sector también se busca, ¿no? Nosotros podemos entrar a Google Trends, por ejemplo, que es una plataforma gratuita de Google, y ver, por ejemplo, cuánta gente buscó la palabra aceite, por ejemplo, ¿no? Supongamos que somos una distribuidora de aceite y queremos ver dónde podemos posicionarnos dentro del mercado argentino. Bueno, vemos cuánta gente buscó aceite este mes en Argentina y nos mostrará cuánta gente lo buscó, desde qué ciudades de Argentina se buscó, cada cuánto tiempo. Digo, esas herramientas son gratuitas, Google te las presenta y están ahí para que nosotros las tengamos en cuenta. Vamos a ver cómo mejorar este posicionamiento y esta optimización SEO en Google. Hoy por hoy hay algo fundamental que es esto que decíamos recién, que son los hipertextos. Los hipertextos es una herramienta o son una herramienta de creación, enlace y distribución de la información de diversas fuentes en base a una estructura no secuencial sino asociativa. Eso es lo que les pongo ahí para explicárselos y dicho de otra manera, fíjense en el dibujito que vemos ahí. Antes los sitios web se manejaban de un sitio de manera secuencial. Nosotros entrábamos a un sitio web, esto estoy hablando antes de las redes sociales, entrábamos a coca-cola.com y navegábamos el sitio de Coca-Cola entrando a esos botoncitos que yo les marcaba o a las noticias que están en el sitio principal. Pero generalmente no estaban hiperconectadas las noticias o de una noticia era muy raro saltar a otra. Hoy por hoy los sitios web tienen millones de recursos. Por ejemplo, cuando terminamos de leer una noticia en un diario, bueno, debajo de las noticias me aparecerán noticias relacionadas y yo puedo hacer clic en una imagen e ir a una noticia relacionada a la que acabo de leer. O, por ejemplo, estoy escribiendo, yo como autor de una noticia o de una entrada, estoy escribiendo algo sobre el aceite, por ejemplo, como habíamos dicho recién. Bueno, lo que puedo hacer dentro de la nota es escribir algo que me lleve a una noticia relacionada al aceite dentro de mi sitio. Entonces, agarraré el texto o seleccionaré el texto dentro de mi entrada y puedo hiperconectarla, crear un link, un hipervínculo con otra noticia que esté dentro del sitio. Esto funciona muy bien para Google y es como decíamos, un arma letal que nos permitirá mejorar muchísimo el posicionamiento del sitio web. Ojo, puedo crear hipervínculos dentro de mi sitio web, es decir, conectando noticias dentro de mi sitio o conectando noticias de afuera. Por ejemplo, si yo vuelvo al aceite, ¿no? Si yo soy una distribuidora de aceite y quiero a la vez contar que, por ejemplo, por la inflación del país aumentó el aceite un porcentaje dentro de este mes, por ejemplo, ¿no? Bueno, lo que puedo hacer es tomar ese texto, seleccionarlo, crear un hipervínculo. Esto se hace con los botones de WordPress a la hora de crear las entradas. Ahora vamos a hablar un poco de WordPress. Y, por ejemplo, redireccionar cuando la gente haga clic ahí a, no sé, la noticia de algún diario o algún portal de noticias que ustedes prefieran o que sea amigo de nuestra empresa, por ejemplo, no sé, Diario Clarín, Diario La Nación, C5N, el que ustedes elijan, algún medio de comunicación que haya dado la noticia de cuánto aumentó el aceite este mes, por ejemplo, ¿no? Y eso, bueno, la gente tocando ahí podrá hacer clic, navegar un sitio externo al mío, pero que Google valorará mucho que yo le dé a ese sitio, digamos, una visita desde el mío. Entonces, Google, parece que no, pero este algoritmo funciona de esa manera, entonces Google nos mejora el posicionamiento si nosotros creamos contenidos de ese tipo. Con la llegada del hipertexto, entonces, cambió la manera de escribir, de organizar y de presentar o leer la información. Antes era básicamente tener texto crudo, por así decirlo, la gente leía las noticias y no tenía mucho más para hacer. Hoy por hoy, con el hipertexto, la gente puede navegar otras noticias, puede compartir mis noticias, puede comentar nuestras noticias, darle interacción, likearlas, ponerle me gusta, insultarnos si no le gusta, que esto es algo muy visto en los portales de internet. Digo, hay comentarios negativos todo el tiempo a la hora, sobre todo, de compartir noticias. Digo, en una noticia donde pongamos que aumentó el aceite, seguramente no tengamos comentarios muy positivos, ¿no? Pero todo esto lo generan los enlaces o los hipervínculos y se apuesta, obviamente, por el activismo del lector. Antes el lector solamente leía la nota y por ahí se indignaba por el aumento del aceite o se ponía contento porque bajaban los precios. Pero hoy por hoy es más importante tal vez lo que haga el lector con esa nota que nosotros le demos que la información que se lleva. Obviamente nosotros como marca nos interesa que
accione de manera positiva, que nos deje un like, que comparta la noticia, que navegue mi sitio, que siga navegando, que no se vaya, que mantenga el tiempo, porque obviamente eso le va a dar más empatía y más fuerza a mi marca. Para realizar de manera correcta este hipertexto, es muy necesario que nosotros pensemos en palabras cortas, precisas y conocidas. Y que pensemos que la gente va a buscar bien en Google. Por ejemplo, si nosotros entramos recién a Google Trends a ver que la gente busca mucho la palabra aceite, bueno, un keyword, una palabra clave para nosotros va a ser el aceite. Entonces, a la hora de pensar hipervínculos, tendríamos que generar hipervínculos con esa palabra. Por ejemplo, ¿cuánto aumentó el aceite en 2022? Entonces, esa oración podríamos seleccionarla y hacer un hipertexto para que la gente entre, por ejemplo, a la noticia que recién habíamos dicho de Clarín, por ejemplo, contando cuánto aumentó el aceite este último año. Pero no me adelanto, quiero ir, ahí estamos. Hipervínculos en nuestro sitio web. A la hora de escribir una noticia, de crear una entrada, ahora vamos a ver en qué plataformas, la idea es que estos hipervínculos, recuerden, para crear una entrada, esto es como manejar una plataforma, un procesador de texto. Es como manejar Word, por ejemplo, ¿no? Nosotros vamos a escribir, vamos a poder, con botones que nos presentan las distintas plataformas web, agregarle una fotito, agregarle un hipervínculo, agregar un botón de me gusta o para compartir en las redes. Hay muchas posibilidades dependiendo de las plataformas web que utilicemos, pero podemos cambiar el color de la letra, podemos cambiar la tipografía, el tamaño, eso es importante tenerlo en cuenta para ver qué destacamos más que otras cosas. Y, por ejemplo, los hipervínculos siempre se recomienda destacarlos en otro color. ¿Vieron cuando navegan un sitio web que a veces se encuentran una parte del texto que está en azul y subrayado? Bueno, generalmente eso es un hipervínculo. Al pasar el mouse por encima aparece una manito y ustedes tocando esa manito, dándole clic, se irán a otro sitio web o encontrarán dentro del mismo sitio web un hipervínculo que redireccionará al tocar clic a esa parte del sitio. Hay que tratar de evitar llevar al lector a páginas principales. Por ejemplo, si yo digo cuánto aumentó el aceite en 2022 y mi hipervínculo me lleva a clarín.com, tal vez sea un error. Yo lo que tendría que hacer es poner en cuánto aumentó el aceite en 2022, generar un hipervínculo, un enlace con una noticia de Clarín que esté contando cuánto aumentó el aceite, ¿no? Si no estaré redireccionando a la gente mal. Hay que tratar de evitar caer en los lugares comunes, como por ejemplo, haz clic aquí, eso ya no va más en lo que es el hipertexto, sino que hay que tratar de elegir las frases, seleccionarlas, mantener apretado con el mouse y arrastrar, y tocar el botón de hipervínculo para llevar a la gente a redireccionarlo de esa manera. Hay que comprobar, obviamente, que los enlaces funcionen antes de publicarlos. Hay que tener en cuenta que si nos devuelven ese retorno, es decir, si por ejemplo Clarín, digo Clarín porque estoy hablando de esta noticia del aceite, pero vamos a otro ejemplo mejor para no entrar en medios de comunicación. Si yo soy Coca-Cola, por ejemplo, y tengo una campaña de co-branding, por ejemplo, con otra empresa, es decir, hago una acción en común con otra empresa, y yo redirecciono gente para esa empresa, bueno, de la otra empresa, si redireccionan gente para la mía, con una entrada en su sitio web, eso es un recurso de retorno, donde yo le doy visitas a otro sitio y otro sitio me da visitas a la mía, a mi página. Eso está bueno porque Google todavía lo valora más, entonces si nosotros le damos ese mimo a Google, Google mostrará siempre nuestra página por encima de otras. Y obviamente la idea es no cargar todo el tiempo de enlaces el sitio, porque eso obviamente tampoco lo verá con buenos ojos Google. Hay que tratar de usar esos enlaces, esos hipervínculos, cuando realmente es necesario. Y cuando realmente es necesario, bueno, ahora vamos a ver cómo aplicar esta redacción SEO en nuestras entradas o en las entradas de nuestro sitio web. Eso nos lleva acá a este paso. Presten atención, hay palabras medias raras, las voy a tratar de explicar. En el cuadernillo igual hay imágenes que acompañan esto para que se entienda de manera un poquito más fácil. Pero, por ejemplo, un recurso muy importante es el long tail, la cola larga, y es básicamente hacer uso de todo lo que veníamos mencionando hasta recién. Utilizar palabras clave, keywords, dentro de mi entrada, tanto en el título, como por ejemplo en el primer párrafo, en los subtítulos, ahí ponemos en el 25% de los subtítulos, puede repetirse la palabra, por ejemplo, aceite, para que Google muestre, obviamente, esta noticia por encima de otras noticias que tengan que ver con el aceite.
Si yo uso aceite en el título, aceite en el primer párrafo, aceite en los subtítulos y en el cuerpo del texto por lo menos 3 veces, claramente hay que tratar de buscar sinónimos para que el texto sea un poco más apetecible de leer, ¿no? Pero si yo utilizo todo eso, estaré cumpliendo con la redacción SEO por excelencia que nos pide Google, y seguramente Google nos muestre mejor este texto por encima de otras páginas. Hay que tener en cuenta también en la metadescripción y en el SLAG, ahora les explico bien qué es eso, y en el último párrafo tal vez siempre es recomendable volver a utilizar esa palabra, ese keyword que tiene que ver con, obviamente, nuestra empresa, nuestro sector. Si, por ejemplo, yo soy, vamos a otro ejemplo para salir del aceite, si yo soy un portal de noticias de Boca, por ejemplo, soy un medio partidario de Boca Juniors, ¿no? Bueno, y Boca salió campeón esta semana, o Patronato, vamos a hacerle honor a la gente de Entre Ríos que salió campeón ayer Patronato, seguramente en los títulos de mi noticia podré usar la palabra Patronato, dentro del subtítulo podré usar la palabra Patronato, dentro de las notas o de los párrafos que yo vaya escribiendo en noticias, utilizaré la palabra Patronato buscando sinónimos, obviamente también, pero tratando de utilizarla para que esa página se muestre por encima de otras a la hora de buscar en Google la palabra patronato, por ejemplo, ¿no? En la metadescripción es, ¿vieron cuando buscan algo en Google, que Google nos muestra un texto, un título, donde nosotros podemos cliquear y acceder a ese sitio web, y debajo nos muestra una descripción, que es un texto que acompaña al título que nosotros estamos por cliquear? Esa es la metadescripción. Las plataformas web nos permiten, además de escribir una entrada, de poner un título, de poner subtítulos, de poner un cuerpo de la noticia, nos permite editar la metadescripción para que la gente que nos busca en Google encuentre ese mismo texto que nosotros estamos escribiendo. Lo que nos recomienda acá Google es, en esa metadescripción, también utilizar las palabras clave o keywords. En el caso del ejemplo que vimos recién, patronato, sería muy bueno utilizarlo ahí para que Google lo conecte de mejor manera y lo posicione mejor. Y el SLAG es, vieron, por ejemplo, cuando buscamos en un sitio web, vamos a hacer de cuenta que somos un sitio web de Patronato, ¿no? Y, por ejemplo, Patronato, la camiseta Patronato es roja y negra. Bueno, por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que mi sitio se llama www.pasionrojinegra.com. Bárbaro. Ese es mi sitio web. El SLAG es, vieron que aparece barra algo después de generalmente los sitios web. Digo, si yo pongo pasionrojinegra.com, iré al sitio principal de Pasión Rojinegra. Ahora, si yo estoy buscando una noticia, la noticia podría ser pasionrojinegra.com / Patronato ganó la Copa Argentina, por ejemplo, ¿no? Y ahí ese es el SLAG, esa parte que funciona como complemento de lo que es el sitio principal, ¿no? A la hora de escribir el sitio web. Entonces yo tendré mi keyword, que es patronato, dentro de mi SLAG. Eso también las plataformas de administración web permiten modificarlo cada vez que creamos una noticia, y es muy importante que utilicemos esa keyword, esa palabra, para que Google nos posicione de mejor manera. Esto nos lleva a lo siguiente, que es tratar de crear oraciones de no más de 25 palabras, es decir, tratar de que cada oración que creemos dentro de nuestra entrada, dentro de nuestra noticia, tenga 25 palabras o menos y esté obviamente unida con conectores. Conectores, recuerden, palabras que nos permiten unir distintas ideas, por ejemplo, por qué, sin embargo, por consiguiente, etcétera. Tratar de respetar el formato H1, H2, esto quiere decir que le podemos dar un formato nosotros a nuestras entradas y tratar de que el título sea siempre más destacado que los subtítulos, que el título sea más destacado que el cuerpo de la noticia. Eso es ponerle un formato. Si nosotros hacemos correctamente eso, es decir, si nosotros hacemos más grande, más destacado el título que los subtítulos, bueno, Google nos posicionará mejor incluso. Tratar de utilizar al menos 2 links internos y uno externo. Por ejemplo, esto que veníamos diciendo, tratar de crear hipervínculos dentro de la noticia. Links internos quiere decir crear links que nos lleven a los usuarios dentro de nuestro sitio web a otras entradas. Por ejemplo, terminamos de crear una noticia y aparece un botón con notas relacionadas. Bueno, si la gente hace clic en una noticia de las que aparece ahí, seguirá navegando nuestro sitio. Eso es un link interno. Un link externo es este que decíamos, por ejemplo, de Clarín, ¿no? Si yo soy una empresa de aceite y quiero poner cuánto aumentó el aceite en lo que va del 2022 y nos lleva a un portal externo, es decir, Clarín o el medio de comunicación que ustedes quieran, bueno, seguramente ahí a la gente al hacer clic irá a navegar un sitio externo al mío y, bueno, Google lo mostrará de mejor manera.
Es decir, Google nos calificará mejor a nosotros que pusimos links internos a nuestro sitio y links externos a nuestro sitio si nosotros los ponemos a la gente que no los pone, por ejemplo, ¿no? Es importante tener también párrafos de no más de 4 líneas, 4 o 5 renglones como máximo, dejar un salto y ahí escribir otro párrafo, intercalarlo con imágenes, también es bueno, Google lo muestra de mejor manera si hacemos eso dentro de una noticia. Tratar de no crear subtítulos de más de 300 palabras, tratar de que nuestra entrada tenga más de 300 palabras, digo, tratar de hacer varios párrafos para Google es importante y que nuestra nota tenga más de 300 palabras va a ser mejor mostrado para Google que una nota que tiene menos de 300 palabras, por ejemplo. La metadescripción, como veíamos antes, que era esa descripción que aparece cuando buscamos en Google, si debe no tener más de 156 palabras, que son la cajita que nos muestra Google, tiene 156 palabras. Si se pasa, no pasa nada, pero Google no mostrará más de 156. Así que la idea es tratar de hacer una metadescripción con menos de 156 palabras. Crear imágenes que, por ejemplo, si somos del aceite, de la industria del aceite, tratar de decorar nuestra nota con imágenes. Pueden ser imágenes de aceite, aceite de oliva, de distribución del aceite y demás, dependiendo la nota a la que estemos enfocados, pero tratar de que nuestra keyword, nuestra palabra clave, en este caso aceite o patronato, si fuese Patronato campeón, podemos poner imágenes de lo que fue el partido, la consagración de Patronato anoche en Mendoza, por ejemplo, ¿no? Conceptos importantes relacionados al tema, tratar de destacarlos en negrita. Vieron que en los procesadores de texto tenemos distintos recursos para destacar el texto. Poner negrita, subrayados, cambiar el color, cambiar el tamaño, hacer la letra itálica o cursiva. Bueno, ese es un buen recurso para que se destaque lo que nosotros queremos mostrar. Hay que tratar de hacer uso de eso para que la gente encuentre lo más destacado. Recuerden que la gente cada vez lee menos. Es importante que encuentren lo que buscan de manera rápida. Eso también Google lo premia, posicionando mejor las letras que tienen, las notas que tienen formato, que las noticias que no tienen nada. Utilizar la estructura de pirámide invertida, esto es clave, ir siempre de lo más importante a lo menos importante a la hora de redactar una noticia o de escribir algo, una entrada. Piensen de nuevo que la gente cada vez lee menos y es importante que nosotros le demos de manera fácil y accesible la información lo más rápido posible, adecuándolo a lo que nosotros veníamos hablando recién, de la estructura, de cómo de cómo armar la estructura para que se posicione mejor. Bueno, tratar de darle lo más importante rápido y lo menos importante al final de la noticia. Y tratar de crear una terminación con un call to action. ¿Recuerdan? El call to action era tratar de que la gente realice una acción, un llamado a la acción después de leer nuestra nota. Por ejemplo, suscríbete haciendo clic en este botón a nuestro canal de YouTube, por ejemplo, no sé. O si te gustó, compartí la nota en tus redes sociales, ¿no? Y la gente podrá compartir la nota a sus seres queridos o en su círculo de amigos o su comunidad de seguidores. Eso es interesante. Vamos a WordPress, que esto es interesante. WordPress es una plataforma web para administrar nuestras páginas web. Acá vamos a hablar un poco sobre cuál es WordPress o qué nos da WordPress y qué nos dan otras plataformas de administración web, por ejemplo, Blogger o Wix. Wix seguramente lo hayan visto en alguna propaganda. Es una empresa que nos facilita la creación de sitios web de manera gratuita. Blogger también. Blogger es una extensión de Google que nos permite crear un sitio web, un blog, de manera gratuita y que tiene versus WordPress, que también tiene su plataforma gratuita, pero también tiene su plataforma paga, distintos recursos o distintas formas de crear contenidos. Mi recomendación desde acá y la recomendación de toda la gente que van a encontrar que se maneja trabajando o creando sitios web es que siempre elijan WordPress por encima de las otras porque presenta muchísimos más recursos, facilidades y fundamentos para que la elijan por encima de los demás. Y ahora vamos a ver algunos rápidamente, pero básicamente es mejor que Blogger y que Wix por distintos motivos. Varios de ellos son la durabilidad. Si bien Blogger y Wix son gratis, WordPress funciona mejor con cuestiones de código, con cuestiones de migraciones, con cuestiones de instalación de plugins, de plantillas, de diseño. Ahora vamos a hablar sobre esos recursos, pero es mucho mejor duradero, incluso en el... Bueno, uno de esas mejoras es la durabilidad. Otro es el dominio más fácil de recordar. Piensen que si nosotros creamos un sitio en Blogger o en Wix,
nuestro sitio será, recuerden, volvemos a Zapatos López. Si creamos un sitio en Blogger, nuestro dominio será zapatoslopez.blogspot.com.ar, por ejemplo, ¿no? Si nosotros creamos un sitio en WordPress, nuestro sitio será, por ejemplo, zapatoslopez.com. WordPress nos da la posibilidad de adquirir el dominio, obviamente pagándolo, pero teniendo mejor administrado un sitio que si lo hacemos en Blogger, que siempre tendremos que tener la extensión .blogspot.com, o en Wix, también siempre tendremos que tener zapatoslopez.wixsite.com, por ejemplo, ¿no? Siempre tendremos que estar pegados a esa extensión. Por eso es recomendable siempre utilizar WordPress. Obviamente, y esto es lo más fundamental de todos, Google muestra mucho más a las páginas que están desarrolladas en WordPress que a los blogs y a las páginas desarrolladas en Wix. Entonces es muy importante para el posicionamiento SEO que nuestro sitio esté desarrollado en WordPress. Ténganlo en cuenta por si, obviamente, quieren tomarse un proyecto a largo plazo y tratar de que la empresa vaya creciendo. Bueno, siempre Google mostrará las páginas desarrolladas en WordPress primero que las páginas desarrolladas en blog o en Wix. Otro recurso importante es la migración. Si nosotros ya tenemos, por ejemplo, un blog creado en Blogger, por ejemplo, zapatoslopez.blogspot.com, para migrar a WordPress, esto es posible. WordPress nos da un recurso para que todo el desarrollo de nuestro sitio se vaya a WordPress. Por ejemplo, nosotros compramos el dominio zapatoslopez.com y queremos migrar el contenido. Bueno, WordPress nos brinda asesoramiento para migrar este contenido, pero no así al revés. Si nosotros tenemos un sitio desarrollado en WordPress y queremos pasarlo a Blogger o a Wix, porque nos cansamos de WordPress o porque queremos probar otras aventuras, otros horizontes con otra plataforma, bueno, es un poco más complicado el tema. Así que otro punto interesante a destacar es la migración de los contenidos. Y algo que va de la mano, que son estos puntos que vienen ahora, la propiedad y la privacidad, el diseño, sobre todo el diseño, el código, el dominio y el hosting y la seguridad, WordPress presenta muchísimas más facilidades, Ahí se está cortando nuevamente, Cristian. Y muchísimas más funciones que el resto de las plataformas. Un template o una plantilla ya creada. A ver si. Hola. A ver. Perdón, no sé si es mi internet o es el micrófono. Ahí se escucha bien. Ahí se escucha bien. Sí, yo te escucho ahí, te escucho cortada a vos, así que calculo que es mi internet. Bueno. ¿Ahí me escuchan de casualidad? Ahí va mejor, se te corta como de a cachitos, pero va mejor. Recién se cortaba mucho más. Perdonen. Sí. Voy más lento a ver si igual ya estamos terminando, pero a ver si me pueden escuchar bien la última parte. Hay muchas facilidades, plantillas, vieron como cuando habíamos hablado de Canva, que Canva nos ofrecía para diseñar ya plantillas de presentaciones, de piezas gráficas para sitios web y demás. Bueno, WordPress nos entrega plantillas gratuitas para nosotros poder montar nuestro sitio web, editarlo y desarrollarlo con las noticias que creamos convenientes de manera mucho más simple y obviamente visualmente más atractivo que lo que es Blogger y lo que es Wix. Wix lo que tiene es que es bastante fácil de administrar. Uno que no tenga conocimientos sobre diseño web lo podrá crear rápidamente, Blogger también, pero está más pensado para sitios personales que para sitios empresariales. Por eso la mayoría de las empresas o de las marcas desarrollan sus sitios en WordPress. Ténganlo en cuenta por si el día de mañana les toca desarrollar o pensar en sus marcas con un sitio web, piensen en wordpress.com como una buena plataforma para desarrollarlo. Por último, vamos a ver algo que vamos a seguir desarrollando en la clase siguiente, que es Google Workspace. Google Workspace es una plataforma de Google que nos permite realizar o utilizar distintos recursos, distintas herramientas para favorecer el trabajo en equipo desde cualquier lugar. Esto es un apartado que empezamos a ver hoy y terminaremos de desarrollar la clase siguiente por una cuestión de tiempo, porque es largo y tendido para charlar y porque Google nos ofrece muchísimas herramientas para poder desarrollar el trabajo en equipo y los contenidos. Vieron que cuando se crean una cuenta en Gmail, además de la cuenta en Gmail, tienen acceso a
Drive, a Google Calendar, a Google Classroom, a Google Meets, a un chat, a Google Drive, que es una plataforma de almacenamiento en la nube, donde obviamente nosotros tenemos una capacidad de almacenamiento limitada, pero si pagamos o hacemos una cuenta en Workspace, esto generalmente lo hacen las empresas, tendremos una capacidad un poco más larga o más grande para hacer o almacenar más cosas. Workspace es básicamente una plataforma de trabajo en equipo donde se presentan soluciones modernas y seguras para que las empresas puedan facilitar el teletrabajo. Otra muy conocida, por ejemplo, que tal vez conozcan de nombre, es Microsoft Teams. Microsoft Teams es una plataforma de Microsoft que otorga básicamente las mismas herramientas de Google para poder trabajar en equipo, para poder completar documentos a la vez desde lugares remotos. Por ejemplo, yo podría estar ahora manejando un Excel y ustedes desde sus casas manejando el mismo documento, editándolo en vivo, y bueno, nada, son plataformas que Google facilita para las empresas. Pero como nos estamos quedando sin tiempo y la clase que viene, entra todo esto en la clase que viene, vamos a seguir desarrollándolo ahí, pero vamos a ver que hay herramientas como por ejemplo el gestor de correos de Gmail, el Google Calendar, el Google Drive, el Google Meet, el Google Chat. Vamos a ver qué son esas herramientas, que algunas son gratuitas, algunas se mejoran pagando la funcionalidad paga, hojas de cálculo, presentaciones, documentos y demás, cosas que nos permite hacer Google y que Google presenta para las empresas, así pueden administrar mejor sus recursos y hasta fomentar de alguna manera este teletrabajo que desde la pandemia es como una de las grandes tendencias. Perdonen si se cortó esta última parte, espero que se haya escuchado bien. Esto es lo último que vamos a ver hoy. La clase siguiente, recuerden, vamos a ver más en detalle estas herramientas, para qué sirve cada una, cómo podemos adaptarla a nuestra empresa, para qué podemos adaptarla a nuestra empresa. Y esa va a ser la última de las clases, la última va a ser la próxima, perdón. Ahí vamos a tener un invitado que nos va a contar un caso de éxito sobre cómo crear una plataforma y una estrategia de contenidos digitales para una determinada marca, y lo va a presentar como un caso de éxito. Así que de mi lado, nada, espero que se haya entendido todo, espero que me hayan escuchado. Ahí veo que Alejandra levantó la mano, no sé si porque tiene alguna pregunta o porque quedó con alguna... o cuando pregunté si me escuchaban, levantó las manos básicamente. Así que Ale, no sé si tenés alguna pregunta, te escucho. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, tengo una pregunta, algo que contestes breve por el tema del tiempo. Nosotros desde la Unión Industrial, lo principal es el servicio y la comunicación. Pero también tenemos la posibilidad de tener patrocinadores a la página, las industrias que patrocinen, ponerles un link que los lleve a la página de ellos. ¿Qué opinión tenés como sobre esto o qué me podés aconsejar? Es fundamental que, bueno, si tienen patrocinadores, y a todos los que tengan patrocinadores que estén escuchando, tengan muy en cuenta esto. Recién cuando hablábamos de la estructura del sitio web, que hablábamos de tener unos botones al inicio, el desarrollo del contenido del sitio web y un pie de página, generalmente la gente que trabaja o las marcas que trabajan con otros patrocinadores, en ese pie de página suelen colocar las empresas con las que trabajan, una fotito del logo generalmente, o incluso noticias relacionadas a los patrocinadores. Por ejemplo, si ustedes desde la Unión Industrial trabajan con... ¿Me podrías nombrar alguno de los patrocinadores que tengan? No, te puedo nombrar cualquiera, que sé yo, te nombro el de la Presidente que tenemos ahora, sea el CIER, que se dedica al caucho. Perfecto. Bueno, dentro de la Unión Industrial, por ejemplo, podrían tener un apartado sobre noticias relacionadas al caucho, y redireccionar esas noticias al sitio o al portal de la Presidente, por ejemplo, ¿no? Por así decirlo. Perfecto. O a las redes sociales incluso. Puede ser que redireccionemos el contenido a las redes sociales de dicho patrocinador. Digo, ya con redireccionarlo a otro sitio que no sea el nuestro, para Google será como una cuestión de colaboración donde nos mejorará obviamente el posicionamiento. Poner el logo, contar alguna información sobre ese patrocinador, bastante valedero para Google. Así que todo lo va a ver como algo muy colaborativo. Nosotros podamos, a ver ahí me escuchan? Sí. Perdón, siempre que nosotros podamos indexar o crear hipervínculos o enlaces con otros sitios, para Google va a ser buenísimo, va a ser como una colaboración. No importa si ese sitio obviamente es ajeno al nuestro, puede ser también que creemos hipervínculos con
noticias que están dentro de nuestro sitio. Eso obviamente será bueno para Google. Pues sí, Vínculo que corto, lleva pero a otro cualquier sitio, otra duda que para yo Google tenga te obviamente voy. va a mejorar la relación patrocinador en este caso. Perfecto, muchas gracias, Cristian. Bien, bueno, y con eso, perdón por este final medio cortado, con el audio cortado, pero bueno, no sé qué le pasó a mi micrófono. María Jesús, te dejo el cierre si querés. Recuerden, la clase siguiente vamos a ver más el desarrollo de las herramientas de Google y qué uso les podemos dar desde nuestro lugar. Y obviamente en la próxima vamos a tener ese caso de éxito para hablar y para entender algunas cosas sobre la comunicación digital. De mi lado, les agradezco a todos por haber estado. Gracias, Ale, por la pregunta también. Y bueno, gracias a todos No, por gracias a haberme vos. escuchado. Chao, va a estar el lunes próximo. Bueno, después vamos a estar subiendo, como siempre, la clase a YouTube y se las vamos a compartir. Y el material ya está disponible en el Drive y lo compartí hoy más temprano en el grupo, así que lo pueden descargar por cualquiera de los dos medios. Gracias a todos por venir y nos vemos el lunes que viene. Chao, gracias. Chao. Chao, creo.